Con nuestra enseñanza, conociendo el reino de Yeshua, en esta oportunidad nos compete indagar en la legislación del reino. Cuando hablamos de la legislación del reino, estamos hablando de la constitución de una nación. En el caso de nosotros como hijos, herederos y coherederos, la palabra de verdad es la legislación que rige nuestras vidas. La legislación se llama al grupo de principios, leyes, reglas que permiten o posibilitan organizar la vida o disposición de un Estado. Esta legislación tiene la capacidad de guiar al pueblo a lo que dice. No nos dejó el Señor la idea o el deseo de hacer su voluntad como querramos, sino que estableció una legislación para que nos guiemos por ella. La legislación, constitución del reino es la voluntad, es la intención, los deseos y los propósitos documentados por el Padre Celestial para todos los ciudadanos y componentes de su reino. O sea que no dejó Dios al libre albedrío, a la libre voluntad del que quiera, como dicen algunos, sino que nos dejó unos parámetros para que a través de esos parámetros podamos cumplir su voluntad, su intención, sus deseos y sus propósitos. Así nos queda fácil a todos indagar constantemente lo que le compete a cada uno, lo que le pertenece, los beneficios, las bendiciones y también los compromisos a través de esta maravillosa legislación. La Constitución es el acuerdo o pacto que hace el rey del reino con sus ciudadanos. El pacto es lo que sustenta la relación del padre con sus hijos y del rey con sus ciudadanos. Es importante comprender que cada reino tiene unos pactos, ¿verdad? Y este reino al que pertenecemos, que es un reino perfecto, que no tiene falla ni tacha, ni forma de señalarlo, tiene un acuerdo o pacto, que es el que va a regir nuestras vidas para beneficio en todas las áreas. Entonces, esta legislación tiene unos propósitos importantes que tenemos que llevar a cabo para ver la manifestación de la gloria que se nos ha jurado, que se nos ha profetizado. Entonces, los propósitos del pacto, el primero es darle legalidad a la relación. Nosotros podemos creer todas las mentiras que se dicen en el mundo, aún utilizando la palabra o malinterpretándola. Pero cuando revisamos bien la legislación, podemos darle legalidad a la relación que tenemos con Dios. Automáticamente nos convertimos en hijos de Dios y en miembros de este reino de justicia, siendo legales. Por eso, todo lo que usted haga en el reino tiene que tener una legalidad y estar respaldado por la Constitución o esta palabra maravillosa, ¿verdad? De legislación. Somos legales y la legalidad nos da relación con el Padre. Otra cosa de los propósitos del pacto es que hace inquebrantable el pacto. Dios no miente, no tiene corazón de hombre, ni es hombre para mentir o arrepentirse. Sus pactos son inquebrantables. Nunca Dios va a romper sus pactos porque sería ir en contra de su propia naturaleza. Entonces, el propósito número 2 de este pacto es que es inquebrantable. Otro propósito es que preserva. Fue creada la legislación para preservar la verdad, para preservar la vida, también para establecer orden. Imagínense un reino con cada quien diciendo y haciendo lo que les parece, como a veces tenemos nuestros hogares en desorden y así pensamos que es el reino. El reino de Dios es un reino de orden. Uno de los propósitos importantes es que cuando Dios fue a hacer algo en la tierra para glorificarse y establecer en el único lugar que no se hacía su voluntad en el universo de la tierra, y para poder bendecir la tierra, que tuvo que hacer, colocarla primera en orden. Estaba desordenado, pero aquí vivía Satanás, que es un desordenado de primera. Estaba confinado acá y Dios empezó a colocar la tierra en orden para poder establecer su reino de justicia. Otro de los propósitos de este pacto es que trae equilibrio. Cuando una persona dice, yo me siento confundido, yo me siento enredado, yo me siento en esta y en esta condición, no está equilibrado. Pero el reino genera equilibrio. El reino también genera firmeza para que podamos confiar en el que ha jurado cada cosa
que está descrita en la legislación. La legislación proporciona a los ciudadanos, les proporciona seguridad. Cada uno de nosotros nos convertimos en ciudadanos del reino. Qué maravilloso es comprender que no somos como la gente del mundo nos llama, esos evangélicos, y nos tratan como la peor clase. Bueno, cuando nosotros reconocemos a Jesús en nuestro corazón, automáticamente nos convertimos en ciudadanos de su reino. Se nos ha proporcionado una identidad, una plenitud. La salvación habita nuestras vidas. El Espíritu está en nosotros. Somos templo del Espíritu, porque la Constitución nos da una paternidad, una seguridad, nos da una identidad, una ciudadanía. Cada uno de nosotros ya tenemos una cédula del reino. Así como pertenecemos a Colombia o cualquier país donde estés y necesitas un documento de identidad que te garantiza que eres miembro. Por ejemplo, uno va a otro país y si uno no lleva una cédula llamada pasaporte, no lo dejan ingresar, porque ¿qué van a saber quién eres y dónde vienes y para dónde vas? Ese documento de identidad te certifica como miembro de un país o de un reino, de un estado. En el reino hemos sido constituidos como hijos, herederos y coherederos, ciudadanos de este reino de justicia. Proporciona este reino y esta legislación a los ciudadanos seguridad y protección. ¿Por qué? Porque nos hace sentir seguros y Dios en persona se compromete con nosotros a protegernos. Yo debato mucho con aquellas personas que publican por las redes o que a veces se acercan a nosotros y tienen demonios por todas partes. Ven demonios en la sopa, ven demonios en el baño, ven demonios en la cama, ven demonios en el patio, en la sala de su casa, en el televisor, en todas partes. Pastor, corre que me está matando un demonio. Pero ¿cómo así? Tú no eres hijo de Dios. ¿Cómo así que los demonios te tienen que estar atormentando si tú perteneces al reino? Dios te protege. ¿Sabe cuándo hay demonios en todas partes en la vida de muchos creyentes? Cuando están fuera de este reino de justicia. Están dentro, pero tienen el corazón afuera. O sea, siempre se intenta hacer lo que le parece a nuestra carne y normalmente, claro, dice la Escritura que el que se saliere del vallado lo morderá la serpiente. Es normal que te persigan los demonios siempre y cuando estés fuera del plan y del propósito de Dios. Siempre que estés haciendo lo malo, desubicado, fuera de la voluntad y del deseo de Dios, no tienes protección. Tú te saliste de la cobertura. Pero siempre que estés vigente en el reino, la legislación jura, profetiza y garantiza que tendrás seguridad. Dice la Escritura que también tendrás justicia. La justicia de Dios se aplica a tu vida y también se aplica a las personas que están alrededor de tu vida. Tienes la capacidad de aplicar justicia, de vivir en justicia y de ver la justicia de Dios a favor tuyo. Por ser miembro de este reino, la legislación te proporciona paz y gozo. Cuando una persona está toda atormentada y atribulada, pues no está experimentando los beneficios de la legislación del reino. La palabra no está haciendo efecto en su vida. Entonces necesita comprender que la palabra de Dios le proporciona paz y gozo en el Espíritu de Dios. También le genera prosperidad. Muchas veces cuando hablamos de prosperidad, enseguida nos enfocamos en el signo peso o en el signo dólar. Espérese. La prosperidad es un paquete gigante en los cuales aparece el valor económico, pero no lo es todo. Prosperidad en salud, prosperidad en relación con Dios y con los demás, prosperidad en tu familia, prosperidad en tus labores cotidianas, prosperidad en tu ministerio, prosperidad en todo lo que hagas. Te proporciona la legislación del Señor prosperidad donde quiera que pongas la mano. ¿Cómo fue que el Señor le dijo a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y que hagas conforme a toda esta ley que en ella está escrita para que entonces hagas prosperar tu camino y te vaya bien en todo lo que emprendas. Pero a veces queremos prosperidad, que nos vaya bien en todo, pero no nos queremos comprometer con este reino de justicia que solo tiene bendición para sus hijos. La Constitución también te genera libertad. Te proporciona libertad, esa seguridad de andar en beneficio con Dios y con su palabra. El Salmo 119 dice,
del 89 al 93. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen todas hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría permanecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré tus preceptos, porque ellos me han vivificado. Eso lo decía el salmista David. Y en el Salmo 19, del 7 al 8, dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, y el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Estas son las bendiciones de la legislación del reino. Y tiene unas características importantes que también es importante resaltarlas. Por ejemplo, esta legislación fue creada por Elohim. Dios en persona creó la constitución o la legislación y reflejan al Padre mismo su carácter. Esta legislación refleja en el corazón de papá. El mismo Yahvé está sujeto a ellos. Dios no la creó solamente para subyugarnos o controlarnos, sino para él mismo meterse en ese orden que él ha creado. Cuando Dios dice, lo que pasa es que Dios es injusto, lo que pasa es que Dios me enfermó, lo que pasa es que Dios me tiene abandonado, lo que pasa es que usted está fuera del enfoque de la constitución, de la legislación, porque Dios se sujeta y Dios no se puede salir de los parámetros que él mismo estableció. Él mismo se está involucrando en el desarrollo de esta legislación. Esta escritura o esta legislación siempre funciona. Cuando no está funcionando, hay que revisar por qué no le funcionan a usted, porque dice la escritura que siempre funcionan, nunca cambian, preservan y resguardan su creación. Somos preservados y guardados. Y esta legislación tiene juicios inherentes. Dios no anda pendiente de quién pecó o quién no pecó. Ay, allá está fulanito pecando, pobrecito, que no espérese. Dios no está pendiente de si estás pecando o no. La palabra trae juicios inherentes. La obedeces, trae bendición. La desobedeces, trae juicio y castigo. Dios no está dándose mala vida. Como no es que Dios está triste, Dios está llorando. Como las absurdidades, perdón por la expresión, las actitudes absurdas del pueblo de Dios. Es que Dios está llorando porque hay una guerra en Irán y hay niños muertos. Mira, Dios sabe que cada una de sus palabras trae un juicio inherente y Dios no se da mala vida por eso. Es importante revisar lo que los estatutos, la ley divina tiene para toda la humanidad, como rige al hombre. Y estamos bajo la ley del espíritu de vida. Es interesante revisar esto porque seguimos bajo la ley, pero no la ley mosaica de condenación. Estamos en la ley de la vida. Vamos a mirar. Esta legislación sustituyó la ley mosaica, la cual fue provisional. Es importante revisar que Dios todo lo enmarcó en leyes y cuando creó a Adán y Eva los colocó en el huerto y le dijo esto y esto y esto harán. ¿Qué pasó cuando ellos se salieron de esas ordenanzas? Murieron. Pero la primera ley que Dios estableció fue la primigenia, la orden maravillosa que Dios le dio a Adán sobre la tierra cuando le entregó dominio sobre toda la creación. Bueno, luego que Adán y Eva cayeron, vino la ley de condenación, que era provisional para señalar al Mesías, era el ayo. Y en Filipenses dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo en Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación o no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se añadió y se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, Yeshua, a través de convertirse en hombre, para poder volver la legislación a su lugar primigenio o a su lugar normal, para que la ley siguiera su curso, tuvo que morir condenado por la ley
que Dios mismo prefirió para que los hombres se acordaran de él, para que no se olvidaran de sus leyes. La ley lo mató. Cuando en la cruz dice consumado es, él está dando a entender el desarrollo normal. Ay, que murió Jesús, y todo el mundo llorando y corriendo para allá. Mire, eso es lo más normal en el reino. Era importante que muriera para poder activar la ley primigenia que se le había entregado a Adán. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dio fructificados y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla, enseñorear los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta legislación quitó la sentencia que había sobre el hombre, dice, anulando el acta que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. La legislación colocó en orden todas las cosas de nuevo. El hombre la desordenó. Primero el diablo desordenó la tierra. Dios crea al hombre. El hombre le obedece al diablo y el hombre desordena la tierra. Ahora Dios de nuevo trae a orden todas las cosas a través de la legislación de su reino. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua nuestro Señor. También activó el proceso de restauración del hombre en la tierra. La legislación activa el proceso de restauración del hombre. Por eso cuando tú vienes a los pies del Señor, automáticamente empieza un proceso de restauración. No te das cuenta cuando Dios empieza a procesar tu vida y a guiarte poco a poco. Miren, no hay necesidad de presionar a la gente para que crezca espiritualmente. Solo hay que estarle inquietando, motivando, guiando, orientando, pero el Espíritu en persona se encarga. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día. No hay condenación para los que se sujetan a esta ley. Mire, cuando usted siente condenación y tristeza, angustia, revise su vida. Porque la Constitución, la ley, la legislación del Señor lo guía a vivir libre de condenación, libre de culpas. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que permanecen en Yeshua, los que no andan conforme a la carne o al libertinaje, mas andan conforme al Espíritu. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? La legislación activa a favor de su vida. Sujétese a lo que la ley dice. No permita que su carne lo saque del plan y propósito que esta ley ha prefijado para su vida. Quien está regido por la ley del Espíritu de vida es libre de la iniquidad. Muchas personas oran, Señor, pido perdón por mis iniquidades. Espérese, la iniquidad no se perdona, la iniquidad se quita y se quitó una vez para siempre del corazón de los hombres cuando estos hombres han creído en Yeshua. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, Yeshua, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Son las maravillas de la legislación. Rige el nuevo sacerdocio. Romanos 7:14-15, porque notorio es que el Señor nuestro Dios nació en la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, a semejante de Melquisedec, otro sacerdote. Nótese que aparece en Melquisedec el primer sacerdote público en la Escritura, a quien Abraham le da diezmos de todo, ¿se acuerda? Allá en Génesis. Ese era el sacerdocio que debía manifestarse en la tierra y se manifestó a través de Yeshua. Porque este sacerdocio fue quitado de la tierra, el principal, el primigenio. Y Dios establece de nuevo ese sacerdocio. Dice, si no en virtud alguna de la vida indisoluble, pues se da testimonio de que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Habla de que Yeshua rige el nuevo sacerdocio. Usted y yo nos convertimos en sacerdotes para el rey. Rige el nuevo templo. No está hablando de un templo hecho de manos humanas. Esos eran prototipos y los hombres se quedaron en los prototipos y no están siguiendo al tipo. Eran un ejemplo, un modelo de que habría de manifestarse en nuestros corazones el Espíritu de Dios. Seríamos templo del Espíritu de justicia. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación,
este tabernáculo, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y 2 Corintios 5:4 dice, asimismo los que entramos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Qué impresionante. Se rige el nuevo templo a través de la legislación del reino. Se rige el nuevo orden profético. Efesios 4, 11 y 12, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el objetivo de perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del Mashiach. Es interesante revisar cómo se rige el nuevo orden profético. Recuerden, todo lo que pasó en la antigüedad era un prototipo de lo que había de manifestarse. Lamentablemente, muchas personas siguen aplicando normas que ya pasaron a la historia, que en Yeshua se consumaron y se cumplieron, las siguen practicando, porque no han entendido que la legislación tiene tiempos y temporadas especiales de cumplimiento que ya se dieron y algunas que van a cumplirse. El ciudadano del reino debe conocer, vivir y enseñar esta legislación. Vivir en orden, en acuerdo y en unidad a las leyes del reino. Por eso es que muchas veces cuando se mezcla el reino de Dios con los estatutos y mandatos de los hombres, de la iniquidad, hay una mezcla porque el hombre siempre quiere hacer su voluntad, no la de Dios. Entonces no conoce la Constitución, no la vive y mucho menos la enseña. Pero cuando usted y yo somos ciudadanos del reino, tenemos el compromiso de conocer a cabalidad la Constitución, de vivirla y de paso de enseñarla. Tú no puedes conocerla, conócela. Tú no puedes vivirla, conócela para que la vivas. Tú no la puedes enseñar, conócela, vívela para que la puedas enseñar. Si no pasas por estos procedimientos, difícilmente vas a tener la capacidad. Algunos dicen, ay, el hermano llegó ayer y mira cómo sabe Biblia, cómo le ha ido de bien. ¿Y por qué yo que tengo tanto tiempo? Revisa. Porque no conoces, porque no vives y porque no enseñas lo que la legislación ha preparado para ti. Ezequiel 20:11 dice, le di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, los cuales el hombre vivirá si los cumple. Mira qué maravilloso. Esta legislación está activa para ti, hijo de Dios. Te tengo una pregunta en esta mañana. ¿Está tu vida sometida a la legislación del reino? ¿Tú estás completamente seguro de estar obedeciendo cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Tú estás rigiendo, estás sometiendo todos tus deseos a la voluntad de Dios? Una joven quería salir de su ciudad, de su casa, para conocer la vida. Y le decía a su hermana que venía de regreso, no vayas allá, todavía no es el tiempo. Yo quiero conocer nuevos mundos, nuevas personas, nueva vida. La mujer, la hermana le dice, ven acá, yo estuve allá. Y como no estaba preparada para salir allá, salí de mi casa a los 16 cuando tú eras una niña, allá me tocó ser prostituta para poder vivir. Fui maltratada, abusada, fui menospreciada, golpeada y regresé ahora con deseos de obedecer lo que mi papá me decía. Y la hermanita que se iba, tenía 16 como ella, y no salgas, mi hermana, espera, desarrollate, crece, madura, no te enfrentes al mundo así. Así pasa cuando nosotros los pastores estamos enseñando a las personas y les insistimos, madura, crece, desarrollate, comprométete con la legislación, somete tu vida a la legislación del reino, permite que Dios pueda guiar tus pasos. Pero a veces no somos oídos. Pero el deseo de Dios es que tú sometas tu vida a la legislación de este reino de justicia. Y pasamos al siguiente. Después de la legislación del reino, vemos los ciudadanos del reino. Así como la legislación te activa como miembro de este reino de justicia, los ciudadanos del reino tienen deberes y compromisos, así como tienen derechos, también tienen deberes. Como le dice a su hijo, tengo derecho porque soy tu hijo, pero nunca ves a un hijo de uno diciéndole, tengo deberes porque soy tu hijo.
Es interesante revisar esto. Tener ciudadanía celestial no es un derecho, mis amados. Es un privilegio otorgado por el rey del reino. O sea, Dios te da una ciudadanía no como un derecho, ni como un regalo, es un privilegio. Wow, es diferente, ¿verdad? Porque Dios te ha privilegiado convirtiéndote en hijo suyo. Envió a su hijo a morir para que tú al creer en él no te pierdas, sino que tenga vida eterna y adquieras la ciudadanía del reino, la cédula celestial que te garantiza como miembro de este reino. Es lo que llama la escritura las aras, el anticipo, que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos da una ciudadanía celestial. La ciudadanía es otorgada por gracia. En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la profecía, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos? Alejados. ¿Qué hizo Dios? Nos atrajo con lazos de amor, nos dio una identidad. Mi hijo eres tú a partir de ahora. Y es otorgado por gracia. Así pues ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Imagínense, Dios nos convierte en miembros. Él no solamente es tu Señor y tu Dios, es tu papá. Qué maravilloso es que Dios sea tu papá. Por primera vez encontramos en la historia de las escrituras a un hombre que dice, yo hago la voluntad de mi padre. Yo vine aquí a la tierra a establecer lo que mi padre dijo y nada de lo que hago lo hago fuera de lo que él dice. Primer hombre en la historia de la humanidad que dice que se sujeta a una ley de un papá que lo trajo. Entonces, tú y yo nacimos con un propósito en este reino que nos ha sido otorgado por gracia, y es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la encontramos? Escudriñando estas legislaciones. Yo a veces me quedo asombrado. Nosotros como colombianos, o tú como venezolano, o que vives en otro país, no conocemos la constitución de nuestra nación. Y digo, si no nos interesa conocer la constitución de nuestra nación, mucho menos nos interesa conocer la constitución del reino. Y le digo una cosa, por eso es que mucha gente anda enredada. En estos días estaba escuchando que me mandó un discípulo, unos pastores diciendo que era la voluntad de Dios, que era el mejor presidente del mundo que nunca habían visto. Y dije, Dios mío, entonces no conocen al Señor, porque este hombre no tiene el carácter de Jesús, los demás tampoco lo han tenido, pero es el que más alejado está de la verdad. ¿Cómo decir que está generando el aborto, está legalizando la marihuana, está legalizando a los delincuentes y está haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué dice Dios de los delincuentes? Nunca ha reconocido que han cometido errores, les pertenece el juicio, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a decir, no, pero es que este hace la voluntad de Dios? Ninguno de ellos hace la voluntad de Dios, a algunos se asemejan porque más o menos creen, pero ojo, mira lo que va a hacer mañana cuando vayas a votar, revisa bien esa parte, porque nosotros tenemos que comprender hacia dónde quiere Dios llevar a su pueblo y la importancia que tenemos como ciudadanos del reino aquí en la tierra. Nosotros tenemos una importancia como hijos del reino. No, que yo no voto, porque eso no es de Dios. ¿Cómo? Dice la escritura que nos sujetamos a toda constitución humana. Tú estás en contra de la voluntad de Dios cuando piensas eso. Que se hayan portado mal, eso es nuestro problema. Eso es como si yo no quisiera diezmar o ofrendar porque se le han robado los diezmos. Eso no es nuestro problema. Eso no es nuestro problema si otro es desobediente, rebelde, si se ha llevado las mujeres ajenas. Eso no es mi caso. Les digo yo siempre. Yo no me llevo a la mujer de nadie, ni me la llevaré porque tengo tremenda mujer hermosa que me ama. Entonces, yo no creo en los pastores porque se roban no sé qué. Eso no es nuestro caso. Cada quien es lo suyo. Pero la ciudadanía que nos es otorgada por gracia nos blinda de todas esas cosas malas que no nos pertenecen. Y por eso nosotros estamos mutuamente cuidándonos en esta ciudadanía otorgada. La ciudadanía tiene unas características importantes. Número uno, somos parte de una familia real. ¿Cómo así? Oye, entraste a una familia de reino, no solamente aquí en la tierra, sino en los cielos. Y Efesios 2:19 dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros,
sino sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que Dios me haya hecho su pariente. Wow, eso es impresionante. Ya no es mi Dios, ahora es mi papá, mi Señor, mi Rey. Y somos hechos hijos legales del Padre Celestial. Romanos 8:5 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a otra vez a estar en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Wow, el Señor nos ha hecho hijos y herederos. Nos ha dado un nombre, nos ha convertido legalmente en sus hijos. Ya no es que, no, que yo soy adoptivo, yo soy hijo adoptivo. No, hijo adoptivo no, la legislación te da derecho, te da patria potestad, hijo real. Porque nadie llama a un hijo y no, que este es adoptivo, pero ven acá, lo quieren igual que los demás. Tiene los mismos derechos que los demás, los mismos deberes. ¿Cómo así que hijo adoptivo? Nos adoptó, pero automáticamente nos convirtió en hijos reales. Hijos reales. Gálatas 4:5 dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Hijos. Efesios 1:5 nos predestinó, nos designó para adopción como hijos para sí, mediante Yeshua, conforme al beneplácito de su voluntad. Somos parte de la familia real, somos hijos legales. El rey Jesús es nuestro hermano mayor. No, que eso lo dicen los católicos, no, lo dice la Biblia. Romanos 8:9 dice, porque a los que de antemano conoció también los predesignó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Hebreos 2:11 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados de unos, son todos de uno, que es el Padre. Por lo cual él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré mi nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y somos constituidos sacerdotes con autoridad de gobierno. Primera de Pedro 2:5 dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes con autoridad de reino, mis amados. Tenemos el poder y la autoridad para establecer su reino donde quiera que estemos. Y también somos jueces para ejecutar juicios según la legislación del reino. Había aquí en Cartagena un prostíbulo muy reconocido, en un sector muy pudiente y muy movido. Y yo decía, Señor, ese lugar, ¿por qué existe? Mira cómo hay prostitución, hay drogadicción, hay muertos, hay asesinatos. Yo pasaba de madrugada por allí casi todos los días. Y el Señor me dijo un día, proclama mis decretos de juicio. Cierra ese lugar a través de la oración. Y yo escuché la voz de Dios. Yo pasaba todos los días, ordeno que ese lugar se seque. Ordeno que ese lugar quiebre. Ahí nadie hace tu voluntad. Están asesinando, matando, drogándose. Se cierra. Y un día pasé. Ese día no pasé de madrugada, pasé de día. Y vi un sello de la policía. Lo habían sellado y hasta hoy tiene 3 años de haber sido sellado. Más nunca funcionó ese antro allí, en un lugar importante. Nosotros somos jueces para ejecutar los juicios según la legislación del reino. Ojo, según la legislación del reino, no por capricho. Génesis 1:28 dice, los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra. Cuando usted ve un perro y sale corriendo, usted no ha entendido quién es. Peor, cuando usted ve una cucaracha, ¡ay, una cucaracha! Usted no ha entendido quién es. ¿Usted no sabe que es un juez para dominar sobre la creación? Ay, apóstol, pero tengo que superarlo. Supérelo. Supere esos miedos a bichitos, animalitos. Y qué cosa tan terrible. No que las mujeres, no, señora. Las mujeres que están bien paradas, comprendiendo que son jueces, que gobiernan, no andan corriendo en una cucarachita a un ratón. Te párese, le firma esas plagas malignas y échela de su casa. Usted tiene la autoridad. Usted es juez. Dios la colocó para ejercer dominio sobre la creación.
Efesios 2:6 dice, y con él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Yeshua, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Yeshua. Somos jueces para ejercer a través de la legislación juicios de justicia. Ojo, mucha gente quiere ser juez, pero no se sujeta a la ley. Yo nunca he visto un juez de esto que le llaman señoría de las altas cortes, por ahí borrachos, drogadictos, mujeriegos, de delincuentes. No, son gente que andan, mira, así, caminan rectecitos, tienen una ética impresionante. Son tan estrictos consigo mismos que no se dan el lujo de salirse a tomar una cerveza en ningún lugar. Usted no encuentra un juez metido en un antro, que lo encuentra metido por ahí haciendo lo malo. Si estos jueces humanos terrenales que son de los hombres, bajo una legislación constitución colombiana, se manejan en esa actitud, ¿cuánto no más nosotros, los jueces de un juez perfecto que nos autoriza para ejercer juicios a través de la legislación que nos ha sido dada? Revisemos esta parte en las Escrituras. Somos una nación escogida y creada por el Padre. Somos peregrinos y extranjeros, no de que vamos a salir de la tierra, somos peregrinos y extranjeros de una cultura pagana. Aquí en la tierra somos extraños para esa cultura pagana. Somos embajadores de un reino, no ciudadanos de una república. El gobernante de una república es elegido por el pueblo. Miren, aquí en la tierra los hombres eligen a los hombres, en el reino no. Dios creó su reino y te eligió a ti. Te convirtió en un embajador de su reino, no un ciudadano de una república, embajador, ciudadano del reino, ¿verdad? Y fuiste escogido por Dios para grandes cosas. Somos embajadores porque representamos legalmente una nación o reino. Siéntase extraño con el paganismo, con la maldad del mundo, con la mezcla, porque usted es un representante legal de una nación sobrenatural. Representa al rey y al reino de esta nación y representa una nación, un territorio predestinado, preparado con límites establecidos. Usted pertenece a una embajada. Este territorio goza de autonomía e inmunidad. Mire que en las embajadas, no, que está dentro de Venezuela. Dígame si ahora que estaban las embajadas de Argentina, de Estados Unidos, los mismos mafiosos o bandidos o terroristas de esa nación lograron penetrar esas embajadas. No podían. Intentaban varias veces. ¿Qué hacían? Le cortaban los servicios para poderlos dejar morir de hambre, pero no podían penetrarla porque sabían que eso era un delito que generaba una guerra mundial o una guerra de esa nación que estaba dentro como una embajada. Igual nosotros somos una embajada en este mundo injusto para establecer el reino de justicia. Se rige bajo las leyes de la nación. La embajada se rige no de la nación en la que se encuentra. Nosotros nos regimos por la legislación de nuestro reino, no del reino en el que vivimos. Esta tierra está permeada por las tinieblas. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Y tengo una pregunta poderosa para ustedes, para cada uno de los que me están escuchando esta grabación o están en vivo. ¿Estás disfrutando de la ciudadanía del reino de Yeshua? ¿Tú estás seguro que estás disfrutando de todos los beneficios, deberes y derechos de este reino de justicia? Eres un ciudadano del reino, pero dime, ¿estás disfrutando de los beneficios? ¿Estás disfrutando de lo que te corresponde? ¿O todavía estás diciendo, no, que no he madurado, todavía no he comprendido? Comprende. Pero en este reino y en esta legislación, en esta ciudadanía, hay derechos y deberes de los ciudadanos del reino. Si nosotros creemos que solamente tengo derechos, pero no tengo compromiso, tengo beneficios, pero no tengo derechos, o no tengo todo lo que me corresponde, normalmente no se va a manifestar lo otro. Los derechos es lo que te pertenece, lo que por ley este reino aporta para ti obligatoriamente. Tienes derecho a ser sustentado, tienes derecho a ser protegido, tienes derecho a ser instruido y tienes derecho a disfrutar la herencia. Si revisamos cada uno de estos puntos, en Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas.
A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Hay personas que no creen que tienen derecho a ser sustentados por su rey, por su señor, por su papá. Y lamentablemente no han visto o no les ha sido revelada esta manifestación de gloria. Dios se compromete contigo desde que tú reconociste su nombre en su corazón y entraste a este reino. Automáticamente se compromete contigo a sustentarte, mi amado. Pero quiere decir que tengo que dejar de trabajar. Espérese. Debemos aprender a interpretar trabajo secular con trabajo ministerial, trabajo espiritual con trabajo secular. Son dos cosas muy diferentes. Viajaba en una oportunidad, lo he compartido varias veces, y los guardias de ese país me miraron mi documento, le mostré mi pasaporte. La otra persona que iba conmigo era de ese país y le dijeron, cédula, mostró la cédula, le dijeron, ¿usted qué hace? No, yo nada, yo no trabajo. Y venga para acá, y la bajaron del autobús. Yo tuve que bajar y me dice el señor, suba, que con usted no es el problema. Me tocó subir al bus y demoramos 40 minutos ahí, los guardias discutiendo con una de ese propio país. Era esa persona. Cuando se sube le digo, pero ¿por qué no digo que usted que trabaja? Yo trabajo para Dios. Me preguntan los policías, ¿a qué se dedica? Soy ministro del reino, proclamo el evangelio de justicia. Bueno, dele, pero ¿a qué se dedica? No, yo no hago nada. ¿Cómo así? Trabajo secular es diferente a trabajo espiritual. Es más, el trabajo que tenemos los ministros es 10 veces más complicado que el trabajo secular, porque usted cumple 8 horas. Va, tira mona, tira machete, martillo, lo que tenga que hacer, ya quedó libre, pero aquí no quedamos libres. Aquí trabajo hasta que venga Yeshua. Pero tenemos derecho a ser sustentados por este reino de justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas por lo que los hombres paganos se esfuerzan te sean añadidas. Porque cuando yo dudo que soy sustentado, normalmente tengo que vivir bajo el sustento del mundo, del Dios Mamón. Pero cuando yo creo que soy sustentado, Dios te va a dar un trabajo con base en tu necesidad. Te va a dar un trabajo secular que va a ser maravilloso. Y dice, wow, Dios es tan maravilloso que me tiene trabajando aquí en mi propia casa, ganando buen dinero y haciendo su voluntad. ¡Qué maravilloso! Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios te provee un trabajo con base en tu llamado. Y hablo de un trabajo secular. Dios te puede sustentar a través de un trabajo secular, pero te lo da con base a tu llamado. Pero tú sabes lo que es andar detrás de las añadiduras. Qué horrible. Isaías 49:10. No pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará, a manantiales de agua los conducirá. Tienes derecho a ser sustentado por tu papá. Tienes derecho a protección. Génesis 28:15. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he jurado hacia ti. No sabía. Vivía en un barrio, cuando me convertí así, me mudé para un barrio muy peligroso en la ciudad. En el barrio habían ollas de droga, microtraficantes, secuestradores, asesinos, violadores. Y el pastor conocía bien el sector y me decía, venga hermano, vamos, y me llevaba para esos barrios peligrosos. Y todo el mundo con champetas y cuchillos en la entrada de las calles. Y con el pie recostado y así moviendo, dándole vuelta a la navaja. El pastor me dijo, míralos con seguridad, no los mires con miedo. Muchachos, Dios les bendiga. Llegaba el pastor saludando y yo me entraba con él por todos esos huecos. Aprendí la lección. Allá con un megáfono nos paramos en la esquina a proclamar el evangelio. Ese muchacho venían llorando a pedirle perdón al Señor y a entregarle sus vidas a Yeshua. Y yo entraba con miedo y temor. Dios me enseñó a estar protegido, a tener seguridad de su protección. Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no testimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con él todas las cosas? Tenemos derecho a ser protegidos. Salmo 121, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche, el Señor te protegerá de todo mal.
Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tú tienes derecho a ser protegido, tienes derecho a ser instruido. Salmo 32:8 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré porque mis ojos están puestos en ti. Dios se encarga de instruirte. Él tiene derecho a ser capacitado por Dios. Mire, Dios no nos ha dejado a la deriva. Nos colocó la Constitución aquí en el corazón y nos colocó el Espíritu aquí dentro para que nos recuerde cada palabra que hace parte de nuestra vida y naturaleza. En Isaías 54 dice: el Señor, mi Dios, me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. O me ha dado pluma de lengua de escribiente. Es la versión Reina Valera. Y el Salmo 119:105 dice: lámpara hace mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando te lleven a la sinagoga ante los gobernantes y las autoridades, no te preocupes de qué hablaréis en defensa propia, porque el Espíritu Santo en ese momento te dirá lo que debes decir. Tú tienes derecho a ser instruido. ¿Por qué hay entrenamientos y discipulados en las congregaciones, en los ministerios? Porque eso hace parte de tu derecho. Y usted sabe el miedo y el temor y que le tienen. No, yo no quiero ser entrenado. Y le huyen a estos discipulados. Tanta manifestación de amor y de bondad, de justicia que hay en el entrenamiento, que Dios está preparando tu corazón para disfrutar de los beneficios. Y cuánta gente no le tiene miedo y le tiene pavor a los entrenamientos. Tú tienes derecho a disfrutar la herencia que el Señor ganó por ti en el madero. En Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, a Jesús el Señor a quien servís. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados desde el propósito de aquel que según él obran todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hermano, nosotros tenemos derecho a disfrutar la herencia desde aquí en la tierra. ¿Por qué pensamos que es allá cuando lleguemos, cuando allá se pase lista? Allá es que quieren disfrutar de los beneficios. Aquí en la tierra podemos disfrutar la herencia, porque somos herederos y herederos desde ya, no solamente cuando vayamos allá. Dice Efesios 1:4, que nos ha dado como garantía nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Es un anticipo. La palabra aras es un anticipo. Nos ha dado ese espíritu como un anticipo de la salvación adquirida. Y en Efesios 1:18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de la herencia en los santos. Wow, tremenda palabra. Es importante revisar que aquí en la tierra ya empiezas a disfrutar de la herencia. Ahora, así como hay derechos, también hay deberes. ¿Cómo así, apóstol? Deber a obedecer, deber a representar, deber a administrar y deber a establecer. Obedecer al rey y a su ley. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy en Deuteronomio 27:10 y en Hechos 5:29. Va respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Obedecer al rey y obedecer su ley. Ese es un deber que nos pertenece a todos nosotros. Número 2, representar. ¿A quién representamos? Al rey y a su reino. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que tenemos un deber de representar al rey y a su reino. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida.
deber a representar al rey y su reino. Isaías 43:21, el pueblo que yo he formado para mí, mis alabanzas proclamará. Wow. Y Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y tenemos derecho a administrar. Esta es la que casi no nos gusta. 1 Corintios 4:2, el deber de administrar. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Qué tremenda esta palabra. ¿Qué anda buscando Dios? Que tú como administrador seas hallado fiel. 1 Corintios 4:1. Que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Yeshua y administradores de los misterios de Dios. Y en 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ojo, que no seas hallado como el siervo inútil, flojo y perezoso que en vez de usar el talento lo enterró. Sé buen administrador. Todo lo que tienes, aún la vida que Dios nos ha dado, pertenece a Él. Nada es tuyo. Solo eres un administrador. Administra con justicia y equidad. Y también el cuarto punto es deber de establecer la voluntad del Padre, establecer el reino en la tierra, establecer la cultura del reino y establecer la justicia de Dios en la tierra. En Hebreos 10, en cuanto a establecer, dice, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y en Isaías 56:1 dice, así dice el Señor, preservad el derecho y hacer justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Tenemos el deber de establecer el reino y establecer su ley. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, igual aquí en la tierra. Y Lucas 11:2, y él les dijo, cuando oréis vosotros decís, Padre justo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Tenemos el deber de establecer el reino. No que suene conmigo, yo no tengo ese llamado. Todos tenemos el mismo deber. Y en Romanos 3:26 dice, para mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él sea el que justifica al que tiene su fe en Yeshua. El deber de establecer su reino. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua para hacer buenas obras, las cuales Dios nos preparó con anticipo para que anduviésemos en ellas. Y en esta mañana, esto no tiene una pregunta, tiene una acción poderosa. Y es buscar en las escrituras más derechos y más deberes que tenemos como ciudadanos del reino y compartirlos con nuestros discípulos y con todo lo que tengan que ver con nuestro compromiso y deseo en el reino. Doy gracias a Dios por esta mañana de bendición y por esta enseñanza, que Dios se siga glorificando en sus vidas.